En la actualidad, más del 60% de la población mundial vive en ciudades, lo cual implica una explotación excesiva de los recursos naturales, un aumento acelerado de la demanda de alimentos, además de un incremento de la contaminación atmosférica y de los cuerpos de agua. Hay mayor contaminación de suelos, erosión y deforestación, sin olvidar la generación alarmante de residuos sólidos y peligrosos. Esto nos señala la necesidad de buscar alternativas para crear ciudades sostenibles. ¿Qué podemos hacer nosotros de forma individual y colectiva para resolver y contrarrestar la contaminación ambiental y actuar a favor de una soberanía alimentaria? Existen varios caminos a seguir y uno de ellos es practicar la agroecología a través de la agricultura urbana con el fin de llegar a la sostenibilidad. La agricultura urbana es un sistema integral de manejo armónico y sostenible de recursos. Son técnicas creadas para y por los habitantes de las grandes urbes, como una forma de aprovechar los recursos locales disponibles, representadas principalmente por jardines y huertos. Con estas prácticas se mejora la calidad del espacio urbano, la calidad de vida y la capacidad de gestión de los recursos. La agricultura urbana involucra la gestión de fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos para producir los alimentos frescos que necesita la población. Es una herramienta que contribuye al reciclado de residuos y, por ende, a la reducción de la contaminación ambiental. Sin embargo, es una actividad que requiere de capacitación en su planeación y ejecución, en donde el buen diseño de la unidad de producción, en este caso el huerto o la parcela, conducirán al éxito en la gestión ecológica de los cultivos. En este último episodio de la serie Agricultura Orgánica mostraremos paso a paso los elementos para crear su propio huerto urbano, de qué manera mantener y fomentar la fertilidad de su huerto, así como la creación botiquín orgánico. Acompáñenos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mirador Universitario. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en esta serie de agricultura orgánica y sostenibilidad urbana. El día de hoy vamos a dedicar nuestro programa al tema de el huerto en casa, aplicación de la agricultura orgánica, así que de alguna manera retomaremos los consejos, la información, los conocimientos que nos han dado nuestros invitados a lo largo de la semana para aplicarlos en nuestra casa, ya sea que vivamos en una casa, en un departamento, en todos lados es posible. ¿Y quién mejor para retomar toda esta información que la doctora María Socorro Orozco Almanza? Bienvenida nuevamente. Gracias, Rosy. No solamente para retomar y para darle seguimiento a lo que hemos platicado a lo largo de la semana, sino justamente para aplicar toda esta información que se aplica en el campo tal cual y que podemos llevar a cabo hasta nuestros domicilios, y principalmente, María, con el objetivo de aprovechar todos estos beneficios que nos da, de los que ya escuchábamos un poquito en la cápsula introductoria. ¿Qué te parece si retomamos justamente el término de agricultura orgánica y en este caso urbana? Es decir, cómo lo traemos a nuestras realidades, cómo hacerlo posible y aprovechar todos estos beneficios, y por qué es importante practicarla en nuestras casas, aunque no vivamos en el campo. Claro, sí, Rosy. Bueno, mira, la agricultura urbana se puede entender como la producción de alimentos dentro de las ciudades. ¿Sí? No tenemos una definición global ni consensuada actualmente de lo que es la agricultura urbana. Sin embargo, se puede considerar como una serie de prácticas agropecuarias que van desde el cultivo de hortalizas, de frutales, de aromáticas, etcétera, hasta la crianza de animales. En 1990, la ONU establece una definición de agricultura urbana donde marca muy bien que la relación se hace principalmente con el principio de la soberanía y la seguridad alimentaria. Entonces, aquí se presenta ya la alternativa de también, además de producir hortalizas, poder producir animales domésticos. La ganadería se está fomentando, la producción de forraje, la producción de miel, ¿sí? La producción prácticamente de cualquier otro tipo de alimento que puede ser útil de acuerdo a las necesidades de los habitantes de la ciudad. Entonces,
la agricultura urbana se puede llevar a cabo desde el punto de vista de los principios de la agricultura orgánica. Es decir, que no vamos a aplicar ningún fertilizante químico, ningún plaguicida. El objetivo entonces es obtener directamente alimentos sanos. Antes de hablar de por qué es importante la agricultura urbana, desarrollarla en las ciudades, me gustaría hablar un poquito de por qué surge esta agricultura urbana, ¿no? Adelante, María, seguro será de mucha importancia y de mucha utilidad saber cuáles son los orígenes, de dónde surge. Te escuchamos. Así es, Rosy. Entonces, aquí principalmente tenemos tres aspectos, tres motivaciones por las que surge esa agricultura urbana. La primera es porque, bueno, pues van creciendo prácticamente las ciudades por inmigrantes que se vienen de la zona rural. Y entonces toda esta presión de poblaciones que se van incrementando van haciendo prácticamente presión en la necesidad de alimentos. Entonces la agricultura urbana nace precisamente como una alternativa para cubrir esas necesidades. La otra puede ser por cambios políticos, por crisis que surgen en diferentes países, ¿no? Ya se ha visto en países europeos, sobre todo cuando fue la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, que había la necesidad de implementar jardines privados que produjeran este tipo de alimentos sin utilizar pues ningún fertilizante o plaguicida químico, ¿no? Y la última, pues bueno, es la necesidad prácticamente de cubrir una inquietud que tienen los habitantes de las ciudades por lo mal organizado que está la gestión de los residuos sólidos y porque no saben de dónde vienen los alimentos que están consumiendo. Entonces esas son tres motivaciones principales por las que la agricultura urbana se empieza a desarrollar en las ciudades. Surgen como una opción. Exactamente. ¿Y por qué es importante aplicarla, María? Ya escuchamos algunos beneficios sociales, culturales y económicos. Háblanos de esos beneficios. ¿Por qué es importante que la llevemos a cabo sin importar el lugar donde estemos, donde habitemos? ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar porque va a ser una alternativa, como ya mencionaba yo, de obtener alimentos sanos, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos casi 21 millones ya de habitantes. Y esto pues finalmente está ya fundamentado que gran parte de los habitantes sufren pobreza, ¿no? Vemos que en la Ciudad de México, por ejemplo, el 53.3% de los habitantes en México, en todo México, están bajo esas condiciones de pobreza. Y que el 68.8% se reporta están localizados en las ciudades. Entonces aquí toda esa presión sobre los alimentos, pues la gente puede ver que hay alimento, pero no puede adquirirlo porque no tiene pues disponibilidad económica, ¿no? Entonces la agricultura urbana... Se requiere una inversión que va a tener beneficios a mediano y largo plazo, pero se requiere una inversión. María, ¿no resulta un poco, digamos, contradictorio? Y por eso te hago esta pregunta. Ya somos muchísimos en las ciudades, ya no cabemos, y entonces, ¿qué necesitamos para hacer un huerto? Porque lo primero que pensamos es en un espacio, que ahora los departamentos son cada vez más pequeños, los espacios para habitar, y entonces, ¿cómo podemos hacer para así tener un huerto sin que esto sea un inconveniente? ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? Sí, Rosy, bueno, hay varios aspectos, pero yo creo que me gustaría más aclarar otras cosas en función de lo que estamos diciendo de la importancia de por qué tener huertos, ¿no? Y ahorita vamos a pasar a esta segunda parte. A los requisitos. Exactamente. Entonces, una segunda importancia, podemos decir, de fomentar estos huertos urbanos es que ayudan a enverdecer la ciudad, ¿no? A enverdecerla. ¿Por qué? Bueno, pues hemos visto que en México cada vez efectivamente, como tú dices, tenemos zonas edificadas, ya casi no tenemos espacios verdes, ¿no? Cuando la Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos de tener 16 metros cuadrados por habitante. ¿Para qué? Pues para no sufrir depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? Y además tener otros beneficios ambientales. Y en México, en la Ciudad de México solamente contamos con 2.3 metros cuadrados por habitante, ¿no? Otra es la cuestión ambiental. O sea, nosotros estamos, al establecer un huerto en casa, pues fomentando finalmente la cultura del reciclaje. Ya decíamos por ahí en uno de los programas, todos nuestros desechos de la cocina se pueden utilizar para hacer abonos orgánicos. Y el tener un huerto en casa también es un área verde que está generando oxígeno y por lo tanto mejorando la calidad del aire, ¿sí? Y un aspecto fundamental es que los huertos nos ayudan también a consolidar la parte social. Entonces, en un huertito trabaja el interesado, pero puede ir también ahí interesando a la familia, ¿sí? Y luego los vecinos también ven que están saliendo productos importantes y se vuelve entonces una
una consolidación, ya no nada más familiar, sino también de la misma comunidad. Entonces esos serían como los puntos más importantes de por qué tener un huerto urbano. Bueno, ahí están todos los beneficios, no podemos dudar de eso, hay que poner manos a la obra para empezar a hacerlo. ¿Y qué necesitamos justamente ahora sí, María, para empezar a hacerlo? ¿Cuáles son esos requisitos que debemos tomar en cuenta? Sí, Rosy, perdón. No te preocupes. Mira, acá lo que tenemos nosotros es que tener en mente el espacio disponible, efectivamente, ¿no? Si es un edificio, si tenemos un jardín más amplio, entonces de ahí podemos elegir cómo lo vamos a hacer. Entonces, en un edificio nosotros podemos pensar en hacer un huerto en macetas, en contenedores. Exactamente, eso te iba a preguntar. ¿Cuánto es el espacio mínimo que necesitamos para poder ver estos resultados? Ahí ya depende mucho de la hortaliza que queramos nosotros cultivar, ¿no? Entonces, en contenedores, lo que principalmente se puede cultivar son lechugas, acelgas, espinacas. No podemos nosotros pretender cultivar jitomates o hortalizas de mayor tamaño, pero el espacio mínimo puede ser una maceta desde 30 centímetros de diámetro con 15 centímetros de profundidad. Ya dependiendo entonces de la intención que queramos nosotros cultivar, si son más hortalizas, que aquí vamos a hablar más adelantito, que la intención es hacer huertos diversificados, sí, claro, pues se va incrementando el tamaño del contenedor. Sin embargo, también si tú tienes una terraza, tienes un balcón o tienes prácticamente una sotehuela o una terraza, tú ya puedes hacer un huerto mayor. Entonces nosotros trabajamos huertos de 1 metro cuadrado en donde puedes cultivar hasta 12 o 15 hortalizas diferentes. Pues sí, María, muchísimas gracias por toda esta información. El primer requisito que debemos tomar en cuenta son las ganas, pero el segundo, muy importante, es el espacio, y a partir de él podemos definir qué queremos producir. Los invito a ver nuestra siguiente cápsula que nos habla justamente de eso, de los primeros elementos o requisitos para poder tener en casa un huerto urbano. El diseño del huerto urbano requiere de un buen manejo de la fertilidad del suelo o sustrato de cultivo, de una buena elección y asociación de cultivos que permita una alta diversificación del huerto y el conocimiento de la fauna funcional que ahí habita, como polinizadores, descomponedores de la materia orgánica y herbívoros. Planear el huerto significa que hay que considerar varios elementos antes de instalarlo. Es importante tener en cuenta un diseño apropiado del espacio donde se va a promover el cultivo de diferentes especies, el tipo de plantas que se van a sembrar y las necesidades de la familia o del grupo comunitario para el establecimiento de las unidades de producción. El primer paso para establecer un huerto es limpiar y adecuar el lugar seleccionado, protegiéndolo de vientos fuertes y del tránsito de personas y animales. Para lo cual es necesario hacer un cerco con los materiales que se tengan disponibles, mallas metálicas, plásticos o alambres. Para el diseño de un huerto es necesario considerar los siguientes aspectos. Accesibilidad. La instalación del huerto debe estar en un área accesible a los encargados de realizar las labores, ya que tendrá que estar vigilado frecuentemente, además de mantener alejados animales domésticos como perros o gatos. Tamaño. El tamaño del huerto depende del área disponible, la cual podrá destinarse a la producción de alimentos, plantas medicinales o de ornato. De esta manera, el tamaño de un huerto puede ser tan pequeño como aquella área que le permita colocar por lo menos 10 especies, o tan grande como el área de un jardín, terraza o azotea. Forma. La forma puede ser muy diversa. Esto depende del terreno disponible o del gusto del hortelano. Puede ser en relación a cualquier forma geométrica. Los más comunes son los rectangulares, cuadrangulares, circulares y sobre la pared. Esto depende del ingenio del diseñador, así como de la disponibilidad del espacio. Luz. La luz que utilizan las plantas depende de 3 factores. Intensidad. Depende de la luminosidad o nivel de la luz. Varía dependiendo del sitio donde se establezca el huerto. Duración. Es el tiempo total en el cual las plantas reciben luz. Hay especies que necesitan más luz que otras. Así se clasifican en plantas de día corto, largo o intermedio. Las estaciones del año. La radiación del sol que llega a nuestro huerto varía según la época del año por 2 razones: la duración del día y la altura del sol. Agua. Debe de haber un lugar cercano para tomar agua y regar nuestro huerto. El agua es un factor muy importante, puesto que distribuye los nutrientes que necesitan las plantas para llevar a cabo su desarrollo. Aire. Las plantas que están cultivadas en exterior o en invernadero necesitan un suplemento de aire fresco.
El movimiento de aire ayuda a mantener los niveles ideales de temperatura, humedad o dióxido de carbono. Suelo. Existen dos formas de establecer un huerto: cultivando directamente en el suelo o en recipientes empleando sustratos orgánicos, utilizando patios, balcones o azoteas. Es importante considerar el establecimiento de corredores, bandas o setos de plantas con flores en los huertos urbanos. Estos sitios representan la mejor estrategia a mediano y a largo plazo para conservar, crear y enriquecer reservorios ecológicos que alojarán multitud de especies útiles para el control de plagas y convertir al huerto en un sistema más autorregulado. Pues ahí están los primeros elementos, ya que nos decidimos a tener un huerto en casa y hemos destinado un espacio, ya sea pequeño, mediano o muy grande. María, sigamos con esta lista de requerimientos para ponerlo en marcha. ¿Qué es lo demás que tenemos que considerar? Sí, otro factor fundamental es la luz. Tenemos que tener en cuenta que las hortalizas requieren de 6 a 8 horas diarias de luz para poder desarrollarse, ¿no? Aquí entra mucho la cuestión de, bueno, si vivo en un departamento, ¿cómo puedo yo entonces tener esa luz disponible, ¿no? Sí. Entonces es muy sencillo, podemos nosotros instalar lámparas, de preferencia fluorescentes, que puedan proporcionarnos la cantidad de luz adecuada. Y lámparas incandescentes también si nosotros queremos promover el desarrollo de flores. Ahí es cuestión ya de un manejo técnico. Sí, exacto. En un departamento no puedes tener árboles frutales, es evidente, pero puedes adaptar el ambiente para tener este tipo de productos. Así es. En cuestión a la luz, bueno, es muy importante en las áreas abiertas, entonces ubicar nuestro huerto en zonas que no le den sombra, ¿no? Y que tengamos precisamente esa disponibilidad de este factor. Otro elemento importante es la orientación del huerto, o sea, muchas veces no nos fijamos en ello, pero la parte norte, ¿sí?, de nuestro terreno va a ser la más sombreada, entonces el huerto tiene que estar orientado de norte a sur. De norte a sur. Exactamente. Digo, dentro de un departamento, pues esas cuestiones no vamos a tener problema porque nosotros vamos a estar manejando ahí la cuestión de la luz, ¿no? Y otro elemento importante, pues, es considerar que las plantas, pues, requieren alimento, igual que las personas. Entonces necesitamos elaborar nosotros mismos nuestros abonos orgánicos, que más adelantito vamos a explicar cómo podemos hacer una composta, ¿no? Y si no, pues bueno, se puede adquirir también en cualquier lugar adecuado este tipo de abonos con los que tú puedes ir fertilizando tus plantas. Entonces esos serían los elementos más importantes para hacer un huerto. Suelo, luz y orientación. María, hablando específicamente de la luz, ¿hay alguna diferencia entre la luz artificial y entre la luz natural a la hora de la producción? Sí, por eso decíamos que lo que se recomienda es favorecer los rayos azules, entonces utilizar luz fluorescente más que incandescente, porque ahí la incandescente lo que hace es producir rayos infrarrojos y calientan más el ambiente, entonces luz fluorescente. Ya en las condiciones naturales, pues estas condiciones de longitud de onda se van prácticamente equilibrando, ¿no? Por eso es importante manejarlo. Otra cosa importante, Rosy, fundamental es el agua. Tenemos que tener una fuente de agua cercana, si estamos hablando de una área abierta, ¿sí? Dentro de un departamento, pues bueno, no hay tanto problema, pero el agua es fundamental. Y no importa, no tiene que pasar por ningún tratamiento, así como sale, digamos, de la llave, ¿no tiene alguna repercusión negativa en cuanto a nuestros productos? Pues digo, acá en la agricultura orgánica lo que se recomienda es también tener la cultura de la cosecha de agua de lluvia. Entonces se ha visto que el agua de lluvia, otra recomendación. Exactamente, tiene otra calidad, ¿no? Y que puede favorecer el desarrollo de nuestros cultivos. Pero se puede utilizar el agua potable sin ningún problema. Muy bien, y esto en cuanto a recursos, digamos, naturales, que en algunos casos pueden ser artificiales. ¿Qué tipo de herramientas debemos tener para comenzar a tener nuestro huerto, María? Sí, bueno, las herramientas son básicas, las fundamentales, pues pueden ser palas, picos, bieldos, ¿no? Que por ahí lo vamos a ver en la imagen. Necesitamos regaderas, necesitamos azadones, necesitamos unos pequeños contenedores que se llaman almácigos, en donde yo voy a sembrar la semilla y le voy a dar todos los cuidados para después de ahí las plantulitas trasplantarlas ya al lugar definitivo. Semillas que son fundamentales, semillas que estén adaptadas. ¿Dónde conseguimos las semillas y este tipo de herramientas? Sí, Rosy, bueno, mira, este tipo de herramientas tú las puedes conseguir en una ferretería, hablando de lo que son las palas, los picos y esto, ¿no? Ya hablando de las semillas, aquí también entramos en un dilema,
porque ¿qué quisiéramos los que trabajamos agricultura orgánica? Trabajar con semillas orgánicas. Sin embargo, es complicado. La semilla orgánica tú la puedes adquirir ya sea en el mercado libre o la puedes adquirir con productores en tianguis orgánicos, ¿sí? Y si no, pues bueno, puedes utilizar la semilla que se vende en algunos centros comerciales, que es semilla mejorada, eso hay que aclararlo, ¿no? Y ser ahí, pues sí, claros con esta cuestión, pero que tú al irla trabajando por los métodos orgánicos, pues vas a obtener alimentos sanos y después puedes hasta recuperar esa semilla y se puede ir convirtiendo poco a poco en una semilla orgánica. Es decir, la semilla importa, pero también es muy importante el tratamiento, el procedimiento que se da para que los resultados y los productos sean sanos, que es el objetivo de la agricultura orgánica y urbana en particular. Así es. Pues María, ¿qué te parece si invitamos a nuestros televidentes a que vayan por papel y pluma? Porque en este momento nos vamos a tener una lista más amplia de lo que necesitamos en cuanto a herramientas e ingredientes para poner a funcionar un huerto en casa. Herramientas para un huerto en casa. Una vez que se ha elegido la ubicación y el diseño de huerto, es necesario reunir los insumos necesarios para el comienzo de los cultivos. Es importante disponer de una serie de herramientas, de un buen sustrato y de las semillas que darán lugar a nuestras hortalizas. Herramientas: tijeras para podar, azada o azadón, rastrillo, palas, laya y regadera. Sustrato: es el material que servirá para alimentar a las plantas y darle soporte. Debe ser rico en materia orgánica y minerales, con un buen drenaje y capacidad para retener agua y los nutrientes necesarios. Para el cultivo de macetas se recomienda usar la siguiente mezcla: 50% de fibra de coco, 40% de abono orgánico, composta o lombricomposta y 10% de perlita o vermiculita. Semillas: es mejor trabajar con semillas criollas o ecológicas. Podemos comprarlas en tianguis orgánicos o con los productores directamente. Es muy importante saber qué hortalizas cultivar en cada temporada para que nuestro huerto tenga éxito. Una guía para cultivar hortalizas es dividir el año en 3 temporadas: primavera-verano, otoño e invierno. En cada una de estas temporadas, la temperatura y la humedad relativa favorecerán a cierto grupo de hortalizas, por lo que se debe tener cuidado de respetar los requerimientos térmicos de cada especie. Las semillas se deben repartir por la bandeja o por la maceta. Se siembra más de una porque no todas llegan a germinar. Para sembrarlas se sigue una regla para la profundidad. Esta debe de ser 3 veces mayor que el tamaño de la semilla. Tener nuestro propio huerto urbano nos da la posibilidad de consumir más vitaminas y minerales necesarios para nuestro bienestar. Ayudamos a mejorar el medio ambiente incrementando los espacios verdes y disminuyendo la temperatura ambiental en tiempos de calor. Y con un huerto urbano podemos ahorrar dinero en la producción, ya que hacemos uso de técnicas de aprovechamiento y reciclaje de nuestros recursos. Pues ya que tenemos el espacio definido y que fuimos corriendo por todas nuestras herramientas y ya las tenemos en casa listas, María, ¿qué podemos cultivar? ¿Cómo saber qué podemos y qué va a ser útil, qué va a ser productivo? ¿Cómo hacer esta selección de lo que vamos a tener en casa? Okay. Bueno, un elemento fundamental a considerar son las prioridades de alimentación de la familia, ¿no? Porque muchas veces tú puedes decir, pues es que a mí me gusta cultivar todo esto, pero no se lo va a comer. Producir para consumir. Exactamente. Entonces ahí hay que hacer una selección de acuerdo a las prioridades. La otra, las hortalizas responden a diferentes condiciones climáticas. Así vamos a tener nosotros hortalizas de clima cálido, de clima frío, de clima templado. Entonces, con base en estas características, yo puedo seleccionar las hortalizas a cultivar. ¿Qué tenemos que hacer? Remitirnos a fichas técnicas, remitirnos a calendarios de siembra. Esos calendarios de siembra se pueden obtener directamente en la literatura. Sin embargo, es importante practicar la agricultura de acuerdo a como lo hacían nuestros ancestros, ¿no? Tú te vas dando cuenta prácticamente en el cultivo cotidiano que es necesario ir observando en qué condiciones microclimáticas se desarrollan mejor las hortalizas. Y de esa manera, bueno, nosotros nos hemos dado a la tarea en el vivero de la FES Zaragoza en elaborar un calendario de siembra con las
condiciones microclimáticas de la Ciudad de México. Entonces, eso lo estamos viendo ahorita en pantalla, que va a ser muy útil para los televidentes y que con base en eso puede servir como una guía para ir cultivando las hortalizas a lo largo del año. Y además de poner esta información a disposición de todos, ¿hacen algún tipo de asesorías, de visitas o va gente a preguntarles cómo funciona esto para intentar que cada vez más personas se animen a tener un huerto? Claro, Rosy, como la capacitación es fundamental, digo, en la FES estamos dedicados principalmente a la investigación, pero queremos que esta información llegue a la sociedad en general. Nosotros abrimos cada intersemestre cursos a la sociedad en general y tenemos una página web que más adelantito va a salir en pantalla, en donde la gente la puede consultar y ver los cursos que estamos dando constantemente, incluso algunas notas que le pueden servir como orientación. Oye, y además, bueno, independientemente de que vayan, para invitarlos justamente a que se animen, sobre qué son estos cursos, cuál es la duración y cuál es el objetivo básico, digamos. Sí, Rosy, o sea, el objetivo básico es concientizar a la gente. Yo creo que aquí la cuestión de hacer un cambio principalmente radica en una conciencia ambiental. Entonces, lo que queremos es concientizar a las personas en función de que hacer un cambio en su alimentación, implementar estos huertos urbanos puede tener beneficios no nada más para ellos, muchos beneficios que vamos a ver más adelante, sino que también beneficios para pues prácticamente el aspecto ambiental del país en donde estamos nosotros radicando, ¿no? ¿Qué cursos damos? Pues los básicos, desde cómo elaborar abonos orgánicos, cómo diseñar un huerto, cómo seleccionar las hortalizas, en qué momento cosechar y luego cómo aprovecharlas no nada más en la alimentación, sino también haciendo tus propios medicamentos, ¿no? ¿Son cursos largos? No. No, generalmente son cursos que pueden durar un día, 3 horas, 6 horas, o hay un curso que nosotros damos de botiquín de plantas medicinales, que ahí cultiva tus plantas aromáticas, tu planta medicinal, y aprende a elaborar pomadas, aceites, tinturas, microdosis que te van a servir para curar dolencias en casa. De esto vamos a hablar más adelante también a detalle, María. Lo que más dura es 3 días ese curso. Exactamente. Lo importante, como dices, es dar la información correspondiente para dar el primer paso, y esto es ser conscientes de lo que podemos hacer para obtener beneficios propios que impactan en algún sentido en la vida cotidiana no solamente de la familia, sino viendo también beneficios económicos, sociales y culturales de los huertos urbanos. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que aparecen en sus pantallas a lo largo de este programa. Tenemos números telefónicos, redes sociales y también nuestra página para que nos hagan saber sus comentarios y sus dudas acerca de este y otro tema. Vamos a una pausa y al volver seguimos hablando sobre agricultura orgánica y sostenibilidad urbana. Qué gusto que continúa con nosotros aquí en Mirador Universitario. Seguimos hablando el día de hoy sobre el huerto en casa, aplicación de la agricultura orgánica. Recuerde que puede hacernos llegar sus dudas y sus comentarios a través de los distintos medios de comunicación, números telefónicos, redes sociales y también nuestra página. Y seguimos conversando con la doctora María Socorro Orozco Almanza sobre la importancia y los beneficios que tiene crear un huerto urbano en nuestra casa y aprovechar todos esos beneficios que nos da producir de forma natural, por llamarlo de alguna manera. María, ya hablábamos del espacio, de cómo seleccionar las semillas, de dónde podemos conseguirlas. ¿Hay algún otro elemento que debamos considerar a la hora de seleccionar las hortalizas? Sí, si bien tenemos que recordar que la agricultura orgánica se basa en establecer huertos altamente diversificados, aquí entra la duda cómo en casa yo puedo diversificar mi huerto, ¿no? Porque también las hortalizas pueden crecer de manera afín o bajo cierta competencia. Es como en los humanos, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? No, etcétera. Esto significa que yo voy a poder tener en un huerto hasta de 1 metro cuadrado, de 1,20, decíamos, cerca de 10 especies distintas.
especies que pueden coexistir y que ahí entraría el criterio de cómo las voy a seleccionar, ¿no? Entonces aquí sí se necesita un poquito de capacitación en esta cuestión, que nosotros le enseñamos a la gente que, bueno, las hortalizas pertenecen a diferentes grupos, a diferentes familias botánicas, llamamos los biólogos, y que en función de esas diferencias en las familias puede haber diferencias morfológicas, diferencias fisiológicas. Un ejemplo, tú puedes cultivar una lechuga que es de crecimiento vertical con un sistema radical menos profundo, con una zanahoria que va a tener un sistema radical más profundo. Las lechugas generalmente son de color verde, ¿no? Las zanahorias son de color naranja. Me está indicando que la lechuga lo que necesita es nitrógeno, y el nitrógeno se encuentra en la parte superficial del suelo. Y la zanahoria requiere más potasio, y el potasio se encuentra en zonas un poquito más profundas. Entonces, esos criterios son los que a mí me van a ayudar para ir seleccionando las hortalizas que puedo combinar en el huerto. Entonces, otro criterio importante, diversificar con criterios inteligentes. Este es un ejemplo, ¿no?, de la convivencia que sí se puede hacer. Por ejemplo, lechugas y zanahorias. Una combinación que nada más no podría funcionar, María, para que la gente no lo haga de entrada. Bueno, ahí digo, lo que no puede funcionar es que tú, por ejemplo, pongas diferentes variedades de lechuga. O sea, van a estar compitiendo por los mismos recursos, que serían los nutrimentos, la luz, etcétera. Entonces, hay que diversificar de acuerdo a diferentes familias, diferentes especies. Esa sería la recomendación. Esto de la rotación de cultivos tiene que ver o se usa muy constantemente para lograr la fertilidad en el suelo. Hemos hablado de la importancia de los recursos naturales. ¿Cómo lograr que la fertilidad sea un factor determinante que esté a nuestro favor a la hora de poner un huerto en casa? Sí, eso también es muy importante. Entonces ahí hay que tener en cuenta en qué estás cultivando, si es en contenedores o es directamente en el terreno. Cuando es en contenedores, pues definitivamente lo que tenemos que estar haciendo es abonando constantemente nuestro suelo. Se recomienda una vez al mes, ¿sí? La planta te va a ir indicando si tiene deficiencias nutrimentales, que eso también se necesita una capacitación, pero ya cuando cambia de coloración, etcétera, dice uno, le falta algo, ¿no? Algo tiene. Entonces le tienes que estar adicionando el abono. Ya decíamos que el abono orgánico es un abono tan flexible que permite estarse administrando sin tener secuelas posteriores en el suelo. Eso te va a mantener entonces que el suelo se conserve fértil. Pero ya al hablar prácticamente de un terreno abierto, nosotros ya podemos implementar prácticas como es la rotación de cultivos, ¿no? Ya decíamos en un programa que es rotar, pues prácticamente es cultivar en el mismo espacio especies distintas, ¿no? Con ciclos diferentes. Lo importante acá es saber para que sea productivo todo el año. Para que el suelo no pierda fertilidad. Sí, nosotros vamos a tener cultivos durante todo el año, pero de manera que nosotros conservemos la fertilidad y también evitemos la plaga. Entonces, aquí lo recomendable primero es tú tienes un suelo bien preparado, metes una hortaliza que se le llama consumidoras fuertes, que requieren mucho nutrimento. Después tienes que meter una leguminosa que te va a donar principalmente nitrógeno, ¿sí? Lenteja, garbanzo, frijol, lo que tú quieras que sea leguminosa. Y después al final metes un consumidor ligero, que pueden ser todas las hortalizas de raíz o de bulbo, como el ajo, la cebolla, el camote, la jícama, el rábano, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Pues prácticamente que vayan utilizando las plantas los nutrimentos del suelo de manera secuencial y se conserve la fertilidad en el mismo. Y la otra es que cuando tú estás practicando esta diversificación, estás rompiendo ciclos biológicos en las plagas. Entonces, si tú siempre cultivas jitomate, vas a tener por ahí el problema de los nemátodos. ¿Cómo lo rompes? Pues mete otra familia que pueden ser, por ejemplo, las calabazas, que ya son cucurbitáceas. María, no podemos seguir avanzando sin hablar del tema de la composta, que es útil, es necesaria para la producción, para la fertilidad. Explícanos, así con peras y manzanas, cómo hacemos una composta, qué necesitamos, cómo elaborarla, todos los detalles. Sí, bueno, ahí las compostas es algo que la gente le tiene miedo porque dicen, no, yo cómo voy a estar almacenando la materia orgánica, cómo la voy a trabajar, si se generan malos olores o se pueden generar moscas, y como que evita y prefiere ir a comprar este tipo de abonos, ¿no? Es fácil hacerlo cuando vives en un departamento. Si tienes, por ejemplo, un bote, ya por ahí comentábamos una vez, se recomienda de 50 a 100 litros para que vayas obteniendo una buena cantidad de abono y que tú le hagas unos hoyos en las paredes y en la base, ¿no? Tú vas a ir entonces picando, recolectando todos los remanentes de tu cocina y los vas a ir depositando en el bote. Claro que es importante también mezclar, porque estos elementos se van a proporcionar una gran cantidad de nitrógeno en tu composta.
Hay que tener un equilibrio también con la cuestión del carbono. Ya decíamos ahí que para que se descompongan estos residuos hay que guardar una relación carbono-nitrógeno entre 25 y 30. Métele aserrín o le puedes meter fibra de coco o salta a la calle tan solo y recolecta toda la hojarasca ahorita que es el otoño, recoléctala y vas a tener una gran cantidad de microorganismos eficientes y pones una capa de 15 centímetros de materia orgánica picada, otros 15 centímetros de hojarasca o de aserrín o de fibra de coco. Y con esto se terminan los malos olores y los bichitos. Exactamente, ahí lo que hay que tener cuidado es con la cantidad de agua que estás aplicando, que no sea demasiado porque entonces empieza a pudrir y vienen los malos olores. Entonces controlar la humedad es fundamental y estar moviendo, sí se recomienda esta composta 2 veces a la semana, volvemos a cerrar el bote y así hasta que se llena. ¿En cuánto tiempo es, digamos, un aproximado? Porque efectivamente si vas haciendo 15 centímetros de un material, digamos, que no ayuda, y son los que tú estás también desechando, ¿cómo en cuánto tiempo estará listo? Porque además es mucho tiempo el que se requiere para que no tengamos cosas negativas ahí en casa. Así es. Bueno, ahí depende de la cantidad de materia orgánica que está generándose en el hogar, ¿no? Pero un bote de materia orgánica aproximadamente tú lo pudieras llenar de 100 litros, decíamos, sí, de 100 litros. En un mes, ¿no? Si produces poquita materia orgánica. ¿En cuánto tiempo está la composta? Después de que ya llenaste el bote, 45-60 días. ¿Y cuánto tiempo te va a servir este material, esta composta de aproximadamente 100 litros? Ahí depende también de la demanda que tengas, ¿no? Cuántas hortalizas son las que estés cultivando, pero se recomienda ponerle a cada planta entre 20 y 25 gramos al mes. O sea, te va a durar mucho tiempo. Tienes que dedicarle un poquito de tiempo para tenerla lista y ya después la vas a utilizar y aprovechar durante mucho tiempo. Pues Así importante, es. María, estos tips que nos das. También ya nos hablabas de la rotación de cultivos. ¿Qué te parece si vamos a ver la siguiente cápsula que nos da más información sobre este importante tema a la hora de aprovechar y de fomentar la fertilidad de nuestra tierra? En la realización de nuestro huerto, podemos caer en el error de intentar simplificar el trabajo, reduciendo las especies cultivadas a unas pocas o incluso haciendo monocultivo. Eso terminará siendo perjudicial para el equilibrio biológico del suelo. Para que nuestro huerto sea productivo a largo plazo, tenemos que considerar la rotación de cultivos alternando en la misma zona del huerto plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas durante distintos ciclos, evitando que el suelo se agote. Las plantas que se siembran posteriormente se benefician por los nutrientes no consumidos por el cultivo anterior y por la estructura que ha dejado. Nuestras plantas se van a clasificar en 3 grupos dependiendo de la cantidad de nutrientes que extraigan o donen al suelo: fuertes consumidores, cultivos donantes y consumidores ligeros. Primero debemos sembrar fuertes consumidores como maíz, jitomate, chile, lechuga, coliflor, zanahoria. Posteriormente, sembrar en ese mismo lugar cultivos donantes como frijol, ejote, alfalfa, trébol, cacahuate, lenteja. Finalmente, consumidores ligeros como cebolla, papa, nabo, rábano, ajo o betabel. Estos se siembran con fin de permitir que el suelo descanse antes de otro cultivo de alta extracción de nutrientes. De esta forma, se aprovecha mejor el abono, se controlan mejor las malas hierbas y disminuyen los problemas en las plagas y las enfermedades. Ahí está la importancia de la rotación de cultivos sin importar el espacio que tengamos disponible para este tipo de huertos, María. Y hablando justamente de esto, hay distintos modelos, distintos tipos de cultivos que podemos hacer. Platícanos de algunos. Sí, Rosy, fíjate que nosotros nos hemos dado a la tarea de ver de qué manera podemos nosotros establecer huertos en espacios reducidos, ¿no? En los hogares, en este caso mexicanos. Y hemos implementado un huerto de pared, por ejemplo, a través del uso de simples zapateras. O sea, en las zapateras nosotros colocamos nuestros sustratos adecuados, porque el sustrato no nada más es abono orgánico. Tú no puedes poner solo ese componente porque entonces el suelo se te compacta. Bueno, o el sustrato, sino que tienes que mezclarlo ahí con suelo, con tierra de monte, ¿no? Entonces llenamos estas zapateras y lo que hemos cultivado con bastante éxito son las aromáticas. Tenemos por ahí albahaca, que lo podemos ver en las imágenes, cebollín,
orégano, ¿sí? Pero la que más éxito nos ha dado es la albahaca, ¿no? Entonces es un elemento importante en la cocina mexicana y además como planta medicinal. Exactamente. ¿Sí? Vamos a hablar más adelante de los botiquines orgánicos de los que ya nos hablabas, pero María, explícanos ¿cuáles son los beneficios de tenerlo en casa y de tenerlos produciendo? ¿Cómo podemos darles mantenimiento para que si ya sorteamos todas esas primeras dificultades, si ya nos animamos, si ya tuvimos las herramientas, ya conseguimos la semilla, el tipo de tierra adecuado, si adaptamos ya nuestros espacios, cómo darles mantenimiento ya que sorteamos todas estas dificultades iniciales? Sí, Rosy, bueno, mira, un huerto es un trabajo arduo, ¿sí? Es una actividad que requiere prácticamente bastante mano de obra. Entonces, tenemos que estar conscientes que lo que estamos cultivando son plantas anuales, plantas que van a tener un ciclo desde 1 mes y medio, 3 meses, 5 meses, 7 meses, hasta el ajo que puede durar hasta 8 meses en obtener la cosecha. Entonces, un huerto requiere el trabajo constante, estar prácticamente abonando, estar regando, estar viendo que nuestra planta no tenga plaga, etcétera. ¿Y de qué manera podemos tener el huerto funcionando durante todo el año haciendo siembras escalonadas? Constantemente, porque si tú dejas el huerto, pues todo lo que visualmente puede ser en un momento determinado maravillosamente bonito, puede convertirse en un terreno desolado. Entonces sí es importante el mantenimiento constante en un huerto. La gente que se atreve a hacerlo tiene que estar muy dedicada y muy enfocada a hacerlo. Debe tener toda la actitud para estar siempre ahí presente. Sí, es una forma de vida. O sea, tú sabes que de ahí vas a obtener alimentos y por lo tanto tienes que tener una producción, una actividad continua. Oye, y además de los alimentos, que es obviamente el objetivo primordial, nos tocaba ya el tema también de los cuestiones medicinales, los beneficios que nos pueden traer a nuestra salud. Háblanos así en términos generales, ¿cómo podemos obtener nuestro botiquín? Sí, Rosy, mira. Botiquín orgánico. Botiquín orgánico. O sea, esto surge pues por buscarle una utilidad finalmente a las plantas aromáticas, a las plantas medicinales, que son acompañantes básicas y fundamentales de los huertos orgánicos. ¿Por qué? Pues porque sirven para repeler plaga. Ya por ahí hablábamos que producen metabolitos secundarios que nos pueden ayudar ya sea a atrapar a la plaga o a repelerla, ¿no? El ajo, la cebolla, el albahaca, orégano, etcétera. Entonces, pues si ya estamos nosotros finalmente propagando este tipo de plantas, que además tu huerto huele riquísimo porque puedes pasar y pisarlas y entonces se desprenden todos esos olores, pues aprovéchalas, ¿no? Aprovéchalas, cultívalas. ¿Para qué vas a ir a comprar a una tienda, a un mercado que ni siquiera sabes exactamente la especie que te están vendiendo? Este recurso que puede ser medicinal, ¿no? Para curar dolencias leves en tu hogar. Entonces, nosotros lo que hemos implementado es un curso que se llama Elabora tu propio botiquín de plantas medicinales. Entonces, desde diseña tu huerto, cultiva tus plantas, recoléctalas, sécalas y después haz tus medicamentos, ¿no? Entonces tenemos un curso en donde se implementa esto. Eso te quería preguntar, no solamente es tomarlas y tenerlas ahí, sino requieren un tratamiento que es importante. Sí es importante, y la capacitación para saber en qué momento tú puedes recolectar las plantas que tengan una mayor concentración de metabolito secundario, ¿no? Y todo lo puedes tener en casa. Entonces, pues aquí lo que queremos es enseñar a la gente a rescatar ese conocimiento tradicional y a que no necesite invertir tanto en medicamentos, que puede prácticamente elaborarlos en casa con un costo muy bajo. Oye, María, ¿y cómo hacer que convivan? ¿No hay ningún impedimento para que sean productos alimenticios a productos medicinales? ¿Pueden convivir en el mismo espacio? Sí, exactamente, Rosy. Ahí las medicinales son plantas que pueden prácticamente establecerse con cualquier tipo de hortaliza, ¿sí? No van a competir. Además, muchas plantas que son hortalizas también son medicinales, ¿no? La lechuga, por ejemplo, pues ahí produce una sustancia que sirve principalmente para el insomnio. Entonces, la mayoría de las plantas tiene metabolitos secundarios que pueden utilizarse desde el punto de vista medicinal. La mayoría. María, ¿cómo podemos lograr que estos huertos sean productivos? Ya decías que tiene mucho que ver lo que sembramos con el consumo familiar. ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo lograr? Porque además tiene que ser un beneficio para la familia nutricional. ¿Qué podemos tener ahí para que lo aprovechemos, aunque no sea todavía parte de nuestra vida y de nuestra alimentación cotidiana? ¿Cómo lograr este equilibrio? ¿Hay alguna base, fórmulas, modelos a seguir que sean funcionales en este sentido?
Sí, Rosy. En cuanto a combinación y esto de la rotación de cultivos. Ajá. Bueno, yo creo que aquí tú tienes que tener claro algunos principios para establecer el huerto. Dentro de ello decíamos, ¿cómo puede ser el huerto altamente productivo? Bueno, puede ser altamente productivo porque tú estás elaborando abonos orgánicos que son básicos y que tienen la disponibilidad de nutrimentos adecuados, ¿no? ¿Cómo puedo incrementar este rendimiento? Fíjate que una cuestión aquí también es la asociación de cultivos. Asociar cultivos, ya sea a través de la misma rotación o a través de simplemente intercalarlos, te va a dar beneficios, no nada más en la cuestión de la fertilidad del suelo, sino también en incrementar el rendimiento. Por ahí habíamos comentado, si tú pones o combinas lechuga con espinaca, por cada 3 lechugas que pongas y una espinaca se incrementa el sabor, y nosotros lo hemos medido con grados Brix y efectivamente tiene un mayor contenido. Entonces sí hay beneficios al estar asociando las especies, y de esa manera también puedes incrementar la productividad en tu huerto. Definitivamente tenemos que tomar alguna asesoría, acercarnos a los expertos, a quienes ya saben cómo funcionan este tipo de cultivos, no solamente en el campo, sino cómo llevarlos de la mejor manera a nuestros departamentos, a nuestras casas y a esos pequeños espacios que podemos destinarles. Y decíamos, no solamente aprovechar las cuestiones nutricionales, sino también en cuestiones medicinales. ¿Qué te parece si vamos a ver la siguiente cápsula que nos habla justamente sobre el llamado botiquín orgánico? México es un país rico en plantas medicinales. De todas estas plantas medicinales nosotros tenemos una muestra en un huerto. Este huerto tiene la ventaja de que podemos tenerlo en casa como un botiquín viviente. De esta manera podemos atacar enfermedades leves. Por ejemplo, si tenemos un insomnio, podemos usar la lavanda. Para dolores estomacales, contamos con el té limón o la manzanilla. En caso de tener alguna infección leve de la garganta, podemos usar el tomillo en una infusión. Otras plantas medicinales que también tenemos aquí es el romero, que es muy usado además como planta aromática y como planta digestiva. Tenemos el muicle, que es una planta usada para la fiebre. Otras plantas medicinales con las que también contamos en este huerto es la ruda, que nos ayuda a relajar el sistema nervioso. La hierbabuena y la menta también son digestivas y carminativas. El caso del ajo nos ayuda a combatir infecciones, por ejemplo, de los oídos. Seguimos en Mirador Universitario hablando el día de hoy sobre el huerto en casa, aplicación de la agricultura orgánica, una serie que nos presenta la Facultad de Estudios Superiores acerca de los beneficios de tener un huerto en casa. Recuerda que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que han aparecido a lo largo del programa. Usted puede decidir la que más le convenga. Tenemos números telefónicos, redes sociales y también nuestra página para que nos haga saber sus comentarios, sus dudas sobre este y sobre otros temas. María, pues hemos hablado de cómo hacerlo. El primer paso es tener la decisión y adaptar el espacio, no importa el tamaño del que sea. Al principio del programa, y por ahí me gustaría que ahondara sobre este tema, hablaba de todos los beneficios que tiene. A lo largo del programa hemos hablado de los beneficios básicamente nutricionales, medicinales, pero tiene otros muchos beneficios al ser humano el tener un huerto en casa. Háblanos de todas esas ventajas y maravillas de comer sanamente. Así es. Bueno, uno de los beneficios directos, tangibles, es el de obtener alimentos sanos, ¿sí? Libres de contaminantes. Y sobre todo que con este cultivo tú estás asegurando tu alimento, ¿no? Estás contribuyendo entonces a esa seguridad alimentaria. La otra es que, bueno, puedes mejorar la calidad del aire en un espacio muy reducido. Tienes plantas que van a fotosintetizar, que van a tomar CO2 y que van a producir oxígeno. Pero otro elemento muy importante acá es que estos huertos te permiten, si bien tener el alimento para autoconsumo, vas a obtener un excedente. Y ese excedente tú lo puedes comercializar. ¿Con quién? Pues con tus vecinos o en las tiendas más cercanas, etcétera. Entonces, que implica ya un
recurso económico adicional, ¿no? Entonces, pues tú vas a obtener ahí, a lo mejor estás gastando, si no cultivas tu huerto, en alimentos más caros, te vas a estar ahorrando un dinerito, porque ya decíamos que una lechuga, si tú la produces, te puede costar hasta unos 50. ¿Sí? Y en el mercado, aún sea convencional, va entre los 10, 9, 8 pesos, Nunca y te el va a orgánico costar ni se unos diga, 50. 25 a 30 Exacto. pesos, ¿no? Entonces, producirlo sí marca una diferencia en los costos bastante importante. Y entonces ese dinerito que te sobra, pues dedícaselo a la educación de tus hijos o a la salud. Entonces, fundamental. Y la otra es que el huerto te permite la cohesión social, ya decíamos. Entonces, puedes integrar a tu familia, puedes integrar a tu comunidad. Entonces, esos beneficios creo que son los más importantes, ¿no? Si es que se me está olvidando alguno, creo que son los Pues hay fundamentales. cuestiones familiares y económicas, sociales, culturales, financieras, de salud, nutrimentales, medicinales, ambientales, efectivamente, y hasta de relajación, lo mencionaban en algún momento. Exactamente, ¿no? El no ver un muro enfrente de concreto. Eso ya te causa ansiedad, depresión, ¿no? Siempre que estamos nosotros ya como cansados y te sales a dar una vueltecita y caminar por ahí un espacio verde, pues sientes efectivamente que te puedes relajar. Pues María, ya hemos hablado mucho sobre este tema, estamos por concluir. Háblanos nada más para que se nos quede, digamos, a manera de conclusión, esos modelos que podemos aplicar sin mayor dificultad en cada uno de nuestros espacios. Sí, pues ya hablábamos de las zapateras, ¿no? Que pueden servir para cultivar plantas aromáticas. Fíjate que algo muy importante es solamente plantas aromáticas. No, para allá voy precisamente. Hicimos nosotros un muro de lechugas donde intercalamos albahaca. Siempre hay que romper el monocultivo. Y nos dio bastantes buenos resultados. Entonces, generalmente los muros que vemos y que se venden en el mercado están encaminados hacia la producción de plantas ornamentales, de plantas crasuláceas de bajo mantenimiento. Pero nosotros ya comprobamos que sí podemos cultivar, en este caso, las lechugas, ¿no? Ahora tenemos otro huertito muy sencillo, que se llama huerto circular, porque se hace prácticamente en un círculo de 1 metro, 1,20 con 60 centímetros de profundidad. Y tú lo puedes hacer prácticamente en un terreno donde tengas la base de tierra o tengas cemento. Ahí tú lo puedes prácticamente diseñar. Entonces, sí invitamos a la gente pues para que vaya al vivero de la FES Zaragoza y conozca, ¿no? Que vea en vivo estos modelos y los pueda adoptar. Entonces, incluso hay parcelas de 6 metros de largo por 1 metro de ancho, porque esa también es la clave. Tú no puedes hacer un huerto con más de 1,20 de ancho porque se te dificulta la cosecha por ambos lados de tu huerto. Y ahí puedes tú cultivar hasta 20 especies. Pues hay que acercarnos a los expertos, que en este caso un faro ahí de información importantísima es la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. María, ¿algunos otros tips donde podamos acercarnos? ¿Alguna página en internet? ¿Algún libro que podamos tener en casa para consulta rápida e inmediata? Sí, bueno, en pantalla va a aparecer un libro que se llama El Huerto Urbano, Cultivo Ecológico, que es un libro que lleva de la mano a todos aquellos interesados en querer implementar su huerto en su casa, desde los aspectos básicos hasta prácticamente la cosecha, y se muestran algunos modelos que también pues pueden visualizar, ¿no? Tenemos también una página web que es aparece en la pantalla, viverochimalzochipan.com.mx, en donde periódicamente se están publicando los cursos que impartimos, los costos que estos tienen, la duración, y también una serie de cápsulas importantes relacionadas con el cultivo orgánico urbano de este tipo de productos, consejos, de hortalizas. tips, todo vamos a encontrar por ahí. Así es. Ya, María, nada más para darnos el último empujoncito. Así, en pocas palabras y en breve, ¿por qué es importante tener un huerto en casa? Además de todos estos beneficios, ¿cuál es con lo que tú te quedarías? ¿Por qué es importante, después de haberlo practicado, de haberlo estudiado y además de haberlo, pues de darlo a conocer constantemente, de dar a conocer estos beneficios? Sí, Rosy, pues bueno, yo creo que aquí lo más importante y lo que yo recalcaría es preocuparnos por la salud de nuestra familia, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué es lo que realmente estamos adquiriendo en los mercados? ¿Por qué no preocuparnos un poquito más por esta cuestión, capacitarnos, implementar esta forma de producción de alimentos y contribuir a esta seguridad alimentaria? Sobre todo prepararnos, porque no sabemos en qué momento podemos tener una crisis en nuestro país, y de esa manera pues nosotros no vamos a ser dependientes y podemos obtener nuestros propios alimentos en nuestra casa.
pues no podemos decir más. María, muchísimas gracias por la información, no solamente de hoy, sino de estos 4 programas, de estos 5 programas de la serie Agricultura Urbana y Agricultura Orgánica y Sostenibilidad Urbana que nos presenta la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Ahí están todos los conocimientos, los consejos, la información teórica, pero también aquí sobre la mesa vemos ya los resultados, vemos que es posible y además es fácil y todos lo podemos hacer. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora María Socorro Orozco Almanza, por toda esta información y por habernos acompañado a lo largo de estos 5 programas de la serie de Mirador Universitario. Con esto terminamos nuestra serie de la FES Zaragoza y lo esperamos aquí en otra emisión de Mirador Universitario. Adiós.